buenas noches a ustedes. Si es lo que el Señor quiere que estemos aquí, aquí estamos. Nosotros sí somos cumplidores de su palabra y eso es lo que queremos, que su espíritu esté. Ya que en muchos lugares no se predica sobre esto, pues hoy lo que el Señor me había puesto a mí es que habláramos sobre la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Y cuando hablamos de la presencia del Espíritu de Dios, el Señor aquí en esta Sagrada Escritura, Él dio los ejemplos para que vean que en el mundo los teólogos, la gente estudiada de teología, de estudiar para las cosas de las denominaciones en las iglesias, si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿qué ustedes conocen cuando oyen decir el derramamiento del Espíritu Santo que ocurrió en el Pentecostés? ¿Qué conocen de eso? Que descendió el Espíritu Santo, que bajaron como lenguas, que hubo un ruido como estruendo y todo eso es lo que conocemos, ¿verdad? Y eso es lo que conoce todo el mundo, porque a nivel de, vamos a decir, a nivel de teólogos, a nivel de llevar una enseñanza, es lo único donde nos trancamos, ahí, y entonces nació la iglesia pentecostal, porque descendió del Pentecostés, y entonces es donde se derramó el Espíritu Santo. Entonces a veces vemos personas que le pedimos al Señor que nos dé una revelación de algo, que refute estas cosas que se enseñan, que no vienen a través de lo que es la enseñanza de Dios. Y ahí es donde nosotros venimos y nos damos cuenta y conocemos y aprendemos cosas que el Señor como Maestro tiene para nosotros. Entonces, estas son las cosas de las que vamos a hablar esta noche. Pero para darle inicio, primeramente vamos a hacer una oración porque Santos no ha llamado ni nada, no vaya a ser y lo han llevado, se han tenido que quedar, porque él siempre contesta, ahora no ha contestado para nada. Y yo sé que una vez que te meten ahí ya es con anestesias y cosas de eso, más el caso de él. Esperemos que la gloria del Señor esté acompañándolo y que su presencia esté ahí con él. Si es que eso ya sucedió, si es que ya está en ese tratamiento, el Señor lo sabe, nosotros no, pero y no he podido hablar con él para decirles así. Presente en oración al hermano Pastor Fino. Y vamos a presentar en oración al hermano que el Pastor Fino, que me lo mencionaste hoy, ¿tenías el nombre de él? Creo que el Señor lo conoce. Sí, el Señor lo conoce. El Señor lo conoce. Y entonces vamos a hacer una oración ahora para darle inicio a nuestra prédica de esta noche. Ya como les digo, esta noche vamos a estar hablando con ejemplos y todo, y vamos a leer ciertos versículos de la Biblia que nos hace ver de lo que estamos hablando para aprender lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces esta noche la prédica de nosotros va a ser basada en de dónde venimos nosotros y por qué es necesario la presencia de Dios, porque hay ejemplos en la Biblia que pasa sobre la presencia de Dios, tanto en el Viejo Testamento, desde el inicio de la creación, como en el Nuevo Testamento. Entonces, no es que venga una persona porque estudió y es universitario y estudió ya y conocen la ciencia de teología, al conocer lo espiritual de lo que es el discernir de la palabra de Dios, que se mueve a través del Espíritu de Dios. Amén. Y por eso es que nosotros, cuando le pedimos al Señor y Él nos manifiesta no son las cosas, por eso cuando caminamos con Él hay poder de Dios en nosotros, porque fue derramado en nosotros. Y cuando entramos en su presencia es cuando miramos cositas como la que te dije hoy. Parecen cositas sencillas, pero para la gloria de Dios significan bastante. Porque no es el peso, no es el tamaño, no es nada, sino es ver la voluntad de Dios en nosotros, cómo se manifiesta. Que le conté a Wileco y que fue al médico hoy fue en la parte de Mario García, que es al otro lado, ahí se paga en aquel parque grande. Entonces ahí un mínimo de tiempo son 10 pesos. Y resulta que yo llegué a las 10:30 y salí a las 2:30, casi 2 horas. Cuando a William yo hasta tenía los 10 pesitos así ya listo, lo había sacado. Pero cuando llego a la puerta, le doy el ticket a la muchacha. Y ella, muchas gracias, no debe nada. Y me abrió la puerta. Y yo todavía le pregunto que si estaba seguro. Sí, no debe nada, vaya. Y entonces
Yo, desde que salí de la puerta, gracias Señor, sé que estás pendiente de todo. Paso a paso Él está pendiente de todito en nosotros. Por eso es que hay que buscar ver esas cosas, pero caminar en su presencia para nosotros sentir que recibimos de Él, como lo dice su palabra. Esa es la promesa de Él. Entonces, hermano, esta noche vamos a darle inicio a esta vigilia de esta noche, y le vamos a pedir a los hermanos que siempre están viendo en el canal de YouTube, que compartan, como han estado haciendo, compartan con los otros hermanos, porque el Evangelio del Señor tiene que correr por todos lados. Hay demasiada necesidad y hay mucho abandono de parte de las personas, porque el ser cristiano no es congregarse un día domingo y estar vacío y no tener la presencia de Dios en nosotros, y de eso se trata, porque incluso así lo dice el Señor. Y entonces vamos a hacer la oración para dar una buena prédica sobre esto, y entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Él siempre, porque Él siempre está atento con nosotros. Le vamos a dar la gracia por esta vigilia, porque aunque estemos nosotros aquí en familia, pues así fue como hizo Noé, y lo que fue salvar a su familia. Los demás no quieren, tú no le vas a ir a poner una pistola en la cabeza ni nada, es por el amor de Dios. Las cosas de Dios fueron por amor hay que seguir. Entonces iniciamos. Padre Santo, en esta noche, Padre, tú que eres tan maravilloso, tan grande, mi Señor, nosotros te damos las gracias aquí en familia. Padre, con nuestro hermano William, mi esposa, mi niña, y nosotros, Señor, te damos las gracias porque sabemos que tú eres complacido. Tu complacencia es la que a nosotros nos interesa, de que tú te sientas bien, de que siempre haya ovejas, Señor, a las que tú tocas sus corazones y los traes a ti. Y nosotros nos reunimos aquí, nos congregamos, Señor, para siempre darte las gracias, porque siempre yo sé que es tan seguro como el agua, Señor. Cuando tú dices que donde 2 o 3 están en tu nombre, tú estás aquí, Padre. Sí, Padre. Tú eres nuestra presencia, tú estás aquí, y esta noche, lo que tú has puesto en mí, en este hijo que tú tienes, Padre, de esta noche hablaremos sobre tu presencia en nuestras vidas. Yo te doy las gracias, Padre, como siempre, y te pido siempre bendice, Señor, a cada uno de los hermanos, y todo aquel que necesite y tenga sed y hambre de ti, tócalo, Señor. Bendice a todas las familias de la tierra, Padre. Tuya es la tierra y su plenitud, y tú eres el que gobiernas todas estas naciones, Señor, a todas tus ovejas, incluso, Padre, a todos esos cabritos. Tú eres quien tienes el control de la luz y las tinieblas, Padre, porque tú eres el Dios de todo poder, Señor, y de toda gloria, y te damos las gracias en esta noche. Sí. Quiero presentarte, Señor, gracias. Me permitiste ver esa cama de Marita, y tú nos has enviado ahí, le pudimos resolver, y ahora tiene su camita arreglada. Gracias a tu revelación, Señor, que me hiciste ver eso cuando fui a recogerla. Te doy las gracias, Señor, porque tú estás en cada momento pendiente de todo por tus hijos. Y esta noche yo continúo poniendo en tu presencia, Señor, a esos 2 ancianitos que necesitan mucho de ti. Esos ancianitos que están solos siempre, Padre, que tú siempre tengas un resguardo sobre ellos. Bendícelos, Señor, y que no estén padeciendo de dolores. Dale a ellos esa tranquilidad de la vida, Padre, como tú sabes hacerlo, porque tú eres un Dios de misericordia, Padre. Te damos las gracias, te pido la bendición y salud para ellos en el nombre de Jesús. Para Mara y Juanito, Señor, protege a sus hijos, cambia y trae esos corazones a ser corazones humildes, para que así como son esos viejitos, que así sean ellos, porque también ellos van a ser mayores. Te doy las gracias, Padre, y bendícelos en el nombre de Jesús. Si también te presento a Olguita, Señor, que ha estado atravesando ese desierto que está sobre ella, pero tú eres piadoso y misericordioso, Señor. También te pedimos sanidad para ella, y que la restaures, que toque su corazón para que pueda venir a congregarse aquí con nosotros, para que reciba de ti, para que reciba de tu palabra, Señor. Y a todas esas ovejas, Señor, a nivel mundial, los que nos miran por las redes sociales, a todos ellos que escuchen de tu palabra, donde tú dices que
Tú has derramado la presencia de tu Espíritu desde la creación a nosotros y así mismo, Señor. Toca a cada uno de esos hermanos que se conectan al canal, que ellos miran tu palabra a través de las redes sociales, Señor. Tócales y hazle llegar la semilla a sus corazones para que siempre busquen de ti y sigan añorando, Señor, el encontrarse contigo un día. Yo te doy las gracias, Señor, y te pido por todo ese pastorado mundial, Padre, al que tú tienes que traer a tus pies de nuevo, nuevamente, Señor. Toca sus corazones. Aleluya. Padre, que no todo en este mundo es materia, porque tú nos enseñaste que todo ha sido por amor, así como tú diste tu vida por nosotros. Así, Padre, enséñanos y guíanos, porque fue lo que tú hiciste al enviar el Consolador a nosotros, para que nos diera guía, Señor, a todas aquellas personas que están doblando rodillas, esas ovejas a nivel mundial, a diferentes horas de este mundo, Señor. También bendícelo el que esté necesitado, Señor, de romper cadenas, que tú estás ahí. Sana a todo aquel que esté enfermo, Señor, y provéele a todo aquel que esté necesitando y el que esté atravesando un tormento, un desierto, Padre. Dale la guía, dale la paz y la tranquilidad que solo tú sabes dar, Señor. Así también te pido hoy por mis hermanos, por mi hermano Oscar, su esposa, sus hijos, Señor, que siempre estén en bendición, que tú los tengas siempre de tu lado, que sabemos que pronto estarán aquí con nosotros, que ya ellos dejarán esos trabajos lejos y estarán aquí con nosotros nuevamente. Así también te pido, bendice el trabajo de nuestro hermano Jairo. Tócalo, bendícelo, Señor, su hogar, su casa, su familia en Colombia, su madre, Padre, siempre. Restáurales para que ellos estén bien y siempre busquen y no se alejen del reino de los cielos. Te doy las gracias, Señor, y así te pido por mi hermano Ismael, tu esposa, sus hijos. Padre, tócalo, que siempre yo he clamado a ti por su liberación para que él reciba la sanidad, Padre, de lo alto, pero tú tienes control, tú sabes, Padre. Así también te pido por todos los hermanos de la iglesia, Padre, al hermano Frank Morales y su esposa Raquel. Tócalos, Señor, y guíalos en el camino, con presencia de tu Espíritu en ellos. Y también te pido por nuestro hermano José Toro y su esposa, Señor. Sus hijos que ya ahora tienen su compañía, bendícelos, pueda trabajar y pueda levantarse, Señor. También te pido, Padre, por Martín. Un rato que no hemos oído de ellos, pero tú conoces, Señor. Pido por ellos, guíalos, por nuestro hermano José Denis, su esposa, Padre. Personas que han estado con nosotros, que están un poco ahuyentados, toca, Señor, lleva la semilla a sus corazones, Padre. Guíanos en el camino correcto. Tú que estás más cerca de ellos que nosotros, Padre. Tú puedes tocarlos y cambiarles su pensar y traer esas ovejas a tu redil, Padre. Te doy las gracias en esta noche. Pido la bendición, Padre, y sana a nuestro hermano Reinaldo, Padre. Tócalo, que deje de ser ya esa persona de doble ánimo y que tú le levantes su fe y la presencia de tu Espíritu que esté en él y su hijito, Padre. Tócalos para que estas personas vengan a ser libres, Señor, que conozcan tu palabra y sean libres como tú lo dices en tu palabra. Te doy las gracias, Señor, y te presento a mi familia, a mis sobrinos, a mis hermanos. Padre, que también llegue esa semilla de tu presencia a cada uno de ellos en su hogar. Así también te pido, Padre, por toda la familia de mi esposa, los que están en San Salvador, los que están en Canadá, los que están aquí, Padre. A cada uno de ellos, aquel que esté necesitado y enfermo, Señor, sano. Aquel que esté necesitado, Padre, Silvia, su esposo, tú tienes el tiempo ya definido para su liberación, Padre. Yo sé que estas personas vendrán y creerán en ti, mirarán la gloria de Dios, Padre, y te vendrán a buscar tus caminos, Padre. Y así mismo, así como tú lo dijiste un día, que derramarás de tus, volveremos a ver milagros y prodigios que tú estarás haciendo para esta tierra, Señor, porque tú sanarás nuestra tierra. Y te damos las gracias, Padre, porque sabemos que tú eres misericordioso y bueno, Señor. Te adoramos. Y hoy te damos las gracias, Padre. Estamos aquí buscando y añorando de tu presencia, Señor. Y gracias por estas enseñanzas que tú traes para nosotros hoy. Si es así de entender y es como tú lo quieres, que también lo entiendan esas personas que están en nuestro canal, que pueden verlo. Bendícelos y levántalos, Señor, para que sepan que tú eres el único Dios de salvación y hay que buscar de ti, Señor. Permite que la presencia de tu Espíritu en esta noche
así mismo llegue a esos corazones, Padre. Tanto a las ovejas como a los pastores, Señor. Tanto a los pastores como a los cabritos, Señor. Que tu presencia llegue a todo este mundo que hace falta, porque así es como lo dice tu palabra. Que se predicará el evangelio del reino y después vendrá el fin. Ya estamos en esos tiempos y te pedimos, Señor, que seas tú nuestro guía, nuestro sanador, nuestro guardador, y te damos las gracias en esta noche. Sí. Te presento a mi hermano Reinaldo, al vecino aquí de nuestro lado, Señor, y bendice su hogar, su casa, su familia. Y así también te pido por Renecito con su esposa, el vecino aquí atrás, Señor, que tú le bendigas y sigas obrando, porque yo sé que mis ojos mirarán un día que él ya no tiene. Señor, tú sabes que él, esa bolsita que él tiene en su estómago, Señor, mis ojos un día verán que ya esa hernia desapareció en el nombre de Jesús. Yo te doy las gracias, Padre, y te pido bendición para este hogar, esta casa de oración. Te pido por mis hijos, por Juan, Javier, Jesús, Edmundo y María Teresa, Padre, que siempre estén bajo tu protección. Que tus ojos, Padre, así como tú los tratas, como la niña de tus ojos, Padre, cuida de esos niños. Al igual de Manuel, Willy, Carla y todas las amiguitas que tiene mi hija, que pueda la semilla llegar a sus corazoncitos, Padre. Y tócalos, porque también yo los considero mis hijos, Padre. Así como somos hijos tuyos, así mismo el amor tuyo yo lo siento por todas estas personas que están alrededor de mi hija, para bien, y que siempre estén bajo tu protección. También te pido por mi esposa, Señor, pues dale su salud, su sanidad, que ningún quiste ni ninguna maleza del enemigo pueda llegar a ella, porque están bajo tu protección, Señor. Tú nada de estas cosas lo permites, porque el enemigo quiere venir y asustarnos y convencernos, pero tu presencia está en este hogar. Y donde hay presencia de Dios hay sanidad. Donde está tu presencia hay libertad. Donde está tu presencia, Señor, las cadenas se rompen. Y nosotros confiamos y lo creemos en ti. Por eso en esta noche, Señor, te damos las gracias y venimos a alabar tu santo nombre, Señor. Y en el nombre de Jesús te damos las gracias por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Abran su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 7. Cuando yo le estaba diciendo ahora reciente, casi todos nosotros a nivel de universitario, a nivel de denominaciones y eso, entonces hemos aprendido sobre el Pentecostés, y entonces el Pentecostés fue la caída del derramamiento del Espíritu Santo, y entonces nos hemos basado a eso, y en muchos lugares se predica la doctrina de que si no hablan en lengua no han sido bautizados por el Espíritu Santo, y en muchas formas hemos jugado con estas versiones con respecto al Espíritu Santo. Y hoy, a través del Maestro, a través de su enseñanza, nos vamos a dar de cuenta que desde el inicio, desde la creación, vamos a ver cómo es que nosotros debemos de recibir la presencia del Espíritu Santo desde el primer día en el Antiguo Testamento, y está escrito que nosotros podemos entender. Ustedes van a ver lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, buscando el discernir de nuestro Padre, de su presencia en nosotros. Y vamos a leer, y esto para los hermanos también que nos ven por las redes y los canales, que siempre Dios me los bendiga, porque yo siempre le estoy respondiendo sus preguntas y siempre le estoy bendiciendo sus hogares, sus casas, su familia, y que sigan luchando por conseguir la presencia de Dios en su casa, en su hogar. Y por eso les pido al Señor que Dios me los bendiga, y compartan siempre, porque es una manera de llevar el Evangelio a toda criatura, y es una forma de predicar el Evangelio del Reino. Entonces el Señor nos enseña desde el comienzo para que nosotros sepamos. Yo sé que muchas personas no entienden esto, porque son cosas espirituales que solamente a través de la propia enseñanza que nos da el Espíritu Santo de Dios es que llegamos a comprender estas cosas donde muchos no pueden ver. Dice su palabra en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Dice: entonces
Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde fuimos formados, William? El polvo de la tierra. Ok, ahora yo les pongo un ejemplo. Yo vengo ahora mismo y agarro de ahí, y esta tierra donde estamos parados es barro, y agarro el barro y formo un cuerpo. Y ahí hice un muñeco de piedra. ¿Pero qué cosa es eso? Un muñeco muerto. Un pedazo de piedra hecho de polvo, y eso está muerto, eso no tiene vida. ¿Es correcto? Correcto. Ok. Si nosotros entendemos esa parte, que venimos de un polvo donde fue hecho una piedra, un polvo, y no tiene vida, miren lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Génesis. Y Dios sopló en su nariz aliento de vida, y vino a ser esa piedra un ser viviente. Fíjate, ¿dónde se derramó por primera vez el Espíritu de Dios? ¿Ustedes saben qué quiere decir el aliento de Dios? Ese es el Espíritu de Dios. Dios derramó espíritu en ese monumento, creo, de barro. Y le dio vida. ¿Y quién le dio vida a ese cuerpo? El Espíritu Santo de Dios. Nosotros traemos, a través del aliento de nuestro Padre, nosotros traemos y cogimos vida, y nosotros estamos con el poder del Espíritu Santo desde el comienzo. Desde la creación viene el Espíritu Santo ya metido en nosotros, porque Él lo derramó en forma de aliento y derramó espíritu. ¿Qué cosa nos estaba metiendo cuando nos metió ahí en ese polvo creado, en esa piedra creada ahí? Nos metió su espíritu. ¿Y en forma de qué? En su aliento. ¿Y qué hizo eso? Darnos vida. ¿Y cómo venimos a ser? Un ser viviente después de ser polvo, y crear un molde a su imagen y semejanza, como lo dice la Biblia. Y entonces ese cuerpo cogió vida. Entonces, si ustedes se ponen a analizar, y el Señor nos enseña, y estamos hablando de la creación, fíjense ustedes, si nosotros leemos ahora, estábamos en Génesis, ahora usted se pasa al libro de Juan, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 63. Juan 6:63, y miren lo que dice. Y ahora estamos en el Nuevo Testamento. Juan 6:63. Aleluya. Entonces, hay una cosa importante de conocer de la palabra y los designios de Dios, y de cómo el Señor se manifiesta y cómo nos ministra a nosotros para llevar su palabra. Y dice Juan 6:63, Juan capítulo 6, versículo 63, y dice: y el Espíritu es el que da vida. Tú, teniendo el Espíritu Santo de Dios, tú no puedes ser muerto. Tú no puedes ser un muerto ahí, muerto, te he abandonado, ay, que estoy débil. El Espíritu Santo te da la fortaleza. Ay, que estoy maltratado. El Espíritu Santo te da a ti la restauración. Y entonces, si el Espíritu Santo es el que da vida, el mismo Señor te dice: la carne para nada aprovecha. Y ahora escucha lo mejor de todo esto. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si nosotros fuéramos a discernir eso, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Se consideran ustedes que tienen al Espíritu de Dios con ustedes? Amén. ¿Tú te consideras que tú tienes el Espíritu de Dios contigo? ¿Y tú no sé? Eso es lo que hace el cristiano. Buscar la presencia del Señor y caminar en la presencia del Señor, teniendo la presencia del Señor, porque ya fue derramado en nosotros desde la creación. Si nosotros entendemos esta parte, ahora ustedes van a ver. En el tiempo del Viejo Testamento, ustedes saben que el Espíritu Santo, y esos son los ejemplos que vamos a tener hoy, vamos a verlo cada uno de ellos.
Usted sabe que en aquellos tiempos el Espíritu Santo nada más lo recibían aquellos que eran elegidos. ¿Sabían ustedes eso? Solo los elegidos. Y un ejemplo de ello es, lo encuentras en número 11:25. Vete al libro de Números 11:25. Números 11:25. Después de Éxodos. Aquí estamos. Número 11:25. Ok, entonces fíjense bien si esto es como era el Señor y somos elegidos. Fíjense lo que dice aquí. En el números 11:25 dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él. ¿Quién? Jehová, correcto. Y lo puso en los 70 varones ancianos, 70 pastores, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. ¿Qué recibieron? Cuando nosotros conocemos la palabra que dice, recibieron poder de Dios. ¿Dónde está el poder? En el Espíritu Santo. ¿A quién nos enviaron que camine, nos resguarde y ande con nosotros siempre? Al Espíritu Santo. Entonces, desde aquellos tiempos, ustedes ven cómo derramó el Señor de su Espíritu en todos aquellos hombres. Y en aquellos tiempos, eran nada más, esta gente que miraban y tenían todas esas visiones y revelaciones, eran elegidos. Pero eso vino a tener un cambio. Eso vino a tener un cambio y el cambio fue Jesucristo, que después lo vamos a ver más adelante. Y entonces, para que vean ustedes cómo el Señor nos fue dando ejemplos donde habla siempre del Espíritu. Fíjense ustedes ahora en el libro de Jueces, y se van a Jueces al capítulo 14, y vamos a leer el versículo 6, en Jueces 14:6. Ya nosotros conocemos la historia de Sansón, desobedeció, hizo un montón de cosas, todas las cosas indebidas. Pero fíjense una cosa, que eso es lo que llama la atención. ¿Ustedes creen que Sansón tenía fuerza? Él no tenía fuerza. Si yo no estaba con él, no tenía. Él no tenía nada. Él no tenía nada. Entonces fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Dice Jueces 14:6: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Escucha lo que pasó cuando el Espíritu de Jehová entró en Sansón. Este Sansón despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Qué te parece agarrar un león y desplazarlo con un cabrito? Pero andaba oído decir a la gente, pues Sansón era el bravo. Eso no, Sansón no era el bravo. Sansón tenía un llamado, y ese llamado que él tenía no lo supo aprovechar. Y prueba de eso está que cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, este hombre con el Espíritu de Jehová vino y agarró un cabrito y lo hizo como si no tuviera ni arma ni nada. Un león le hizo un pedacito como que fuera un cabrito. Entonces, nosotros tenemos los ejemplos de la presencia de Dios en cada una de estas gente, pero estos fueron en el tiempo en que eran los llamados. ¿Entiendes cómo era? Tú eras elegido en ese tiempo. Entonces el Señor se le presentaba a los profetas, se le presentaba esto, solo a los elegidos. Entonces, fíjense lo que dice ahora, hablando de David. Fíjense lo que dice ahora en 1 de Samuel, del capítulo 16, versículo 13. Búsquense ahora ustedes ahí, 1 de Samuel, capítulo 16, en el versículo 13. ¿Ustedes se acuerdan? Ok, ustedes se acuerdan, ya conocemos la historia también de David, y entonces llegaron y le mandaron a escoger un rey. Le mandaron a recoger un rey
a ungir a un rey, a Samuel. Y David no era un hombre grande, no era un hombre fuerte, no era un hombre eso. David no era nadie, un pastorcito de ovejas que lo maltrataba al pobre animalito. Y entonces, mira la historia como es. Ese es un hombrecito, y aquel que llegaba buscando los grandotes y todo. Y miren lo que hace ese muñequito. Dice primera de Samuel 16:13. Y Samuel 16:13. Oh. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 13. Ok. Y mira lo que dice en primera de Samuel. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué significa, William, cuando nosotros oímos decir y el Espíritu de Jehová vino sobre David? Santo. Ajá. ¿Qué significa eso? Se... Que ya entró en otro nivel, ya entró en una cosa con un poder ahí, ya tiene poder de Dios. Amén. Entonces, si nosotros analizamos todo esto, entonces, ¿qué quiere decir en nuestra vida que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos despertar ese espíritu que no está en nosotros, pero tenemos que despertarlo. Amén. Para que estas cosas tengamos el poder de Dios, no haya flaqueza en nosotros, podamos nosotros enfrentar todos esos pequeños detallitos que vienen y nos atacan, y tú estás libre de aquello. ¿Sabes por qué? Porque tienes el poder de Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos falta mucho de nosotros? Sí, somos cristianos, sí, hermanos y esto, pero nos hace falta esa presencia del Espíritu que ya fue puesto en nosotros. Desde el nacimiento, aquel espíritu de vida que ya fue sembrado en nosotros, pero tenemos que desarrollarlo. Por eso es que a veces entramos en miedo, por eso es que a veces tenemos pánico de las cosas que están pasando, porque estamos alejados de aquel que está en nosotros ya adentro, que lo que necesitamos es recibir ese poder para poder nosotros movernos en la vida como Dios lo quiere. Entonces, Él es tan bueno y nos dejó los ejemplos que tú ves en cada una de estas frases. Tú oyes decir del Espíritu de Jehová. Tú no ves que yo voy a decir, no, y la fuerza, no, y lo sobrenatural. Tú oyes decir el Espíritu de Jehová. Entonces, ¿qué hizo un hombrecito, el más flaquito del que andaba nada más con los cabritos, que vino a ser? Un hombre de conocimiento, de sabiduría y el más fuerte. Amén. ¿Pero era ese David o quién era el que estaba con David? Señor Jesús, el Espíritu Santo de Dios. Tú viste entonces cómo es la presencia de Dios. ¿Por qué hay que nosotros hacerle caso a esta palabra escrita en la Sagrada Escritura, que es caminar con el Espíritu Santo de Dios? ¿Sabes por qué lo necesitamos? Porque ese es el poder de Dios y ya está en nosotros. Amén. Entonces, ¿qué me gusta de todo eso? En aquellos tiempos era solamente aquello para los elegidos. Por eso la Merced a veces me dice, no, pero es que aquellos hombres que nosotros, ella pone los seres. Tienes razón. Aquellos tiempos eran elegidos, correcto. Pero mira lo que hace el Señor cuando la venida de Jesucristo, que Él también recibió del Espíritu. Ustedes sabían que Jesús también recibió del Espíritu Santo. Amén. Y entonces, si ustedes ven, cuando nosotros leemos Hechos, el libro de los Hechos 2:17, si buscas el libro de los Hechos 2:17, miren lo que nos dice. En aquel tiempo era para aquellos que eran elegidos solamente. Aquellos eran los que podían ver las cosas y todo eso. Pero ya en la venida de nuestro Señor Jesucristo, mira lo que dice. Tenés el micrófono ahí, léelo vos, Mercedes. Hechos 2:17 de la Teresa, léelo ahí, miren, el Hechos 2:17, mira lo que dice. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué les quiere decir eso? Mira, ¿qué les quiere decir esto? Miren qué sencillo esto. Y en los postreros días, estamos hablando del tiempo ya de nosotros, no solamente digamos ahora el Viejo Testamento, aquellos ya eran los elegidos. Mira lo que dice el Señor. Y en los postreros días, dice Dios, ahí no dice el que lo escribió ni nada, ahí dice ahí, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya no eran los elegidos. ¿Viste el cambio? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué pasó cuando te dice en el Números 11:25, cuando dice, entonces Jehová descendió a la nube y le habló y tomó el espíritu que estaba en él y puso en los 70 varones ancianos? Y cuando puso de ellos en su espíritu, dice, profetizaban. Y no cesaron de profetizar. ¿Qué te dice ahora en Hechos, en el Nuevo Testamento? Esto de los apóstoles, ya esto es con los apóstoles. ¿Qué te dice? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, que lo derramó en el Nuevo Testamento, lo derramó en aquellos 70 pastores, aquellos ancianos, y dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no en aquellos 70 horas, aquellos eran elegidos, ahora es sobre toda carne, sobre todos nosotros. Entonces nos consideramos nosotros que tenemos el poder de Dios en nosotros, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué entonces no lo dejamos salir? ¿Por qué no lo alabamos, lo halagamos y andamos con Él como deberíamos de andar? Para tener el poder de Dios, el Espíritu Santo, y vivir de aquello y no sufrir estas cosas que nosotros entramos, como les digo yo, en pánico, en temores y eso, porque ya tenés al grande contigo. ¿Ustedes creen que David tuvo temor y ver un gran gigante y eso? No tuvo temor de grande y el cursizo que viene a hablarme de mi vida y eso, ¿qué? Te agarró él con una piedrita. ¿Ustedes creen que fue la piedrita lo que hizo caer? El poder del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir caminar con el Espíritu Santo? Tener el poder de un Dios y hacer cosas que nadie puede hacer. Entonces, ¿qué nos hace falta, Luis? Confiar. Tener al que hace falta tener. Aleluya. Y entonces, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿A qué se refiere cuando dice, y vuestros hijos y vuestras hijas? Profetizarán. Y los jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Hace el paquete completo. Pero ¿qué se requiere de eso? ¿Tener a quién? Al Señor. Recibir el Espíritu Santo de Dios, que ya mora en nosotros. Lo que no le damos su lugar. La cabida de Él no la expresamos, no lo sacamos. Lo tenemos. Aquella gente sí lo sacaban y le cumplían las cosas. Le cayó a Sansón y vino ya y agarró al león ese y lo partió. Le cayó a David y agarró una piedrita y se lo tumbó. ¿Por qué? Porque hay poder de Dios que nosotros ya fue derramado en nosotros. Amén. Y que nosotros lo que debemos hacer es percibir de que nosotros tenemos al poderoso gigante con nosotros. Aleluya. Y caminando con ese poderoso gigante, no hay enfermedad, no hay nada que a ti te entre en tembloreo, porque tú sabes que tienes quien te defiende y lucha esa pelea, la lucha Él, y por eso es que Él con tranquilidad nos dice en Éxodo 14:14, Jehová es el que pelea por nosotros. Amén. Y nosotros lo que debemos estar es como dice Él, Tranquilo. ¿por qué nosotros nos sobrepasamos a quererle quitar su trabajo? Si es lo que nos está diciendo Él, ustedes estén tranquilos. Entonces, si tú tienes el poder del Espíritu Santo contigo, por eso es que tú ves paciencia y tranquilidad. Porque tener al Espíritu Santo de Dios es paciencia. Así te lo dice Corintios, así lo dice Pablo. Entonces,
Cuando nosotros miramos lo que él dijo en Juan 16:13, cuando ¿cómo se llama? Dice Juan 16:13, abrirlo para que lo lea, Julio. Juan 16:13. Juan 16:13. Y mira lo que dice. Juan 16:13, vamos a ver. Dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿Quién es el que va a venir de verdad? el Espíritu de Dios, Ahora escucha lo que dice. Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es el que en estos días nos está guiando a la verdad? Muchos de nosotros no conocíamos y vamos a un templo y solo oímos cosas y nadie nos guía en la verdad. ¿Quién es el que nos está guiando a nosotros en la verdad? El Espíritu de Dios. Porque se cumple su palabra. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Por qué tú crees? Y ese es un buen versículo, te voy a decir por qué. ¿Por qué tú crees que ahora nosotros, como por ejemplo ustedes me tienen a mí, yo me paro en el púlpito porque el Señor me trae a mí para esto, y entonces escucha lo que dice la palabra? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. ¿Quién nos guía a nosotros en la palabra que venimos a hablar aquí? El Espíritu Santo. Y entonces dice, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Quién es el que habla? El Espíritu de Dios. ¿Tú viste cómo te lo dice? Y va detallándotelo despacito. Y mira lo que dice después. Sino que hablará todo lo que oyere. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nosotros hablamos lo que nosotros oímos, venimos a predicar lo que el Señor nos pone y nosotros hablamos lo que Dios nos pone. Y dice, y nos hará saber las cosas que han de venir. ¿Por qué tú crees que a veces hablamos una cosa y a veces yo he visto, ahora entiendo, porque se sale a veces y va a haber dice el Señor que va a comenzar a levantar gente para que no se pierdan más? Van a haber muertos, no por grande cantidad y eso, no va a comenzar a ir levantando. Cuando tú hablas esas cosas, ¿qué dice? Y os hará saber las cosas que han de venir. Ya es a tiempo, Él nos hace ver, y eso lo vemos nosotros aquí, porque estamos hablando palabra a Él y en el Espíritu, con la presencia de Él. Entonces vos podés decir, así dijo el Señor, y voy a comenzar a levantar eso. Entonces, por eso te dice la palabra, dice, y os hará saber las cosas que han de venir, pero no es a todo el mundo. Ya viste cómo se manifiesta, aquel que está en Él, aquel que busca de eso, y por eso es que a veces nosotros miramos como te salió a ti allá, eso Mercedes, aquí hay algo malo. ¿Quién te lo revela a ti? Aquí lo dice la palabra de Él. Y ojalá saber las cosas que han de venir. Vos le hiciste saber que algo venía ahí. Entonces se quebró su rodilla. Vos le hiciste saber que algo había ahí, algo venía. Pero no porque tú eres adivino ni hechicero, nada, porque ya sabes quién te lo puso. El Señor. Entonces tú ves cómo la palabra de Dios te indica las cosas, cómo el Señor te habla y te va viendo las cosas, y entonces escucha un ejemplo más de las cosas como son. Búsquense el libro de Génesis 41:38 para que vean cómo se termina. Génesis 41:38, para que ustedes vean cómo se termina, que aún aquellos que tienen ídolos por dioses, aquellos que están cargados de ídolos de dioses, y vas a ver cómo hacían notorio quién es el que estaba presente. Y este ejemplo está basado en José. José, un pobre muchachito, sus hermanos lo quisieron matar, le terminaron vendiéndolo, lo acusaron de violador, cayó preso. Y ese hombrecito, ¿qué hizo para merecerse eso? Ser elegido de Dios. No hizo nada más que ser elegido de Dios, y mira lo que le pasó. Entonces, miren lo que dice Génesis 41:38. Ahora, fíjense quién es el que dice, y dijo Faraón a sus siervos. ¿Quién es el que habló? Un rey de los paganos, de los más paganos, criminalistas y eso, que era el Faraón.
Y tiene él, estamos hablando del faraón de Egipto, y ese hombre, con miles de estatuas y miles de dioses, mira lo que salió de su boca. Léelo ahí, Mercedes. Pero el micrófono, para que llegue hasta los parlantes. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Cómo sabía el faraón quién era? ¿Cómo sabía el faraón quién era? La voz de un faraón que tiene dioses como loco ahí. ¿A quién mencionó? Al único hijo de él. ¿Cómo la ve desde el punto de vista, William, un hombre que está criado en la idolatría, que tiene sus dioses, sus ídolos y todo? ¿Cómo tú lo ves para que ese hombre de su boca salga? ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿Saben quién era ese hombre? José. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? Y lo afirma y dice: en quien está el Espíritu de Dios. ¿Cómo sabía el faraón eso? Tú ves que aún en las tinieblas, ¿sabe quién domina? Tú viste que aún en las tinieblas y aún en la maleza, ¿quién es el que domina? Había mandado a todos los hechiceros que le dijeran, no, y le decía nada. Pero supo que lo que tenía por hacer era también ¿Y quién iba a decir que aquel hombrecito, que sus hermanos lo vendieron, pero sus hermanos primero lo quisieron matar, después lo vendieron? ¿Tú te acuerdas el otro día que íbamos en la camioneta y yo te iba hablando, William, de cómo estos hermanos de José, cómo vino la maleza porque Jacob fue un mal padre? Ah, sí. Y te acuerdas lo que yo te dije, cómo Teresita me pregunta a veces: padre, ¿cuál es el hijo preferido tuyo? Sí. ¿Tú crees que uno cuando es padre tiene a alguien preferido? No debería ser. No debería Eso ser. eso es lo que nosotros nos ponemos a pensar, porque ¿sabes una cosa? Y no solo eso, un padre, lo que pasa es que se analizan de diferentes maneras. En el caso mío, yo tengo al pobre ese desgraciado que solo su vida preso, y ahí estoy ayudando ahí en la cárcel. Pero aquel lo está ayudando en la cárcel, pero a los otros les está ayudando de otra manera. Llega su momento. Entonces, pero aquel en la cárcel y estos no están en la cárcel, pero tienen la ayuda igual. Entonces, ¿qué pasa? El ejemplo que pone es que Jacob hizo algo demasiado súper extremo, porque esa fue la mujer de su vida y esa fue la que le dio el hijo, nació José. Entonces José fue tratado diferente que todos los demás. Entonces, ¿qué hizo esto? Motivó a causar a los hermanos envidia en él, porque Jacob se dedicó a él. Incluso a ninguno le hacía nada. Jacob parece que así, se reflejaba de verdad que jalaba más para José. No, eso estaba bíblico. Él era elegido. O sea, para él José era su José. No, porque tuvo Benjamín. Pero tú entiendes lo que yo te digo. Entonces, José no tenía la culpa de ser así elegido y de que su padre lo haya tomado como el número uno. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Los hermanos fueron cogiendo represalias contra él, recelos contra él, y eso pasa en la familia. No te creas que eso es lo de Jacob, esos son unos ejemplos. Pasa en la familia. ¿Y qué pasa a veces? Entre los hermanos se matan porque lo que pasó con Adán y como Caín y Abel. Pero Caín y Abel fue por la protección de Dios, no fue ni siquiera. Uno llevó las mejores cosas a Dios y el otro por celoso y mató al hermano. Pero Dios lo escogió al otro porque estaba haciendo lo bueno. Si él hubiera hecho lo bueno desde el principio, no hubiera habido celo. Por eso es el ejemplo. Eso es el ejemplo que te da Dios para que no caigamos en esas cosas.
Buenas noches, Rey. Esas son las cosas. Mira, esas son las cosas. Esas son las cosas, William. El Caín y Abel, porque vino el Señor y aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Aquel no la cogió con Dios, sino que la coge con el hermano. Lo que pasa en casas a veces. Hay hermanos que se han matado porque tú eres mejor para mi papá, yo nunca sirvo para nada de eso. Un día, momento menos determinado, mata al hermano. Ejemplo de no hacer, que pasó en el caso de Jacob. Entonces le compra la túnica al muchacho y para desgracia, para meterle más celo a los hermanos, sí, mira, tu hermano está en Siquem, llévales alimento, llévale tortillas, llévale queso y unos frijolitos, llévale allá para que coman. Y el bobo no, se la dio su papá, déjenme el elegido de él, ¿qué va a hacer él? Yo he hecho un trinquete ahí, yo voy con mi túnica. Y donde aquellos, ¿tú crees que vieron la comida? ¿Qué vieron él? La túnica. No, pues sí, el elegido se nota bien en cuenta, estaba elegido. ¿Qué pasa? Que además de ser elegido de su padre carnal, era elegido del Espíritu Santo. Entonces, al ser elegido en las dos cosas, el padre lo elige a él porque para él era su niño. Y Dios lo elige a él porque tenía un propósito en él. Y el corazón de él también, el Señor lo tenía. Pero el Señor tenía un propósito en él. Y cuando le hizo ver esos sueños a José, que sueña que vienen y se le van a doblar a él 11 estrellas, el sol y la luna, eso. Y entonces el sol y la luna es el papá y la mamá, y 11 estrellas, somos 11 hermanos. Pero como si los niños no lo contaban con maldad. No, eso no era el sueño. Eso fue el sueño nada más, y aquellos, cuando oyen decir eso, este se cree ahora hasta nos va a hacer reír de nosotros. Y resultó ser igual, pero ¿sabes dónde estaba la presencia del Espíritu Santo de Dios cuando le dice José esta palabra a los hermanos? No se confundan, no vayan a creer que ustedes no hicieron nada malo, esto ya Dios lo tenía preparado para mí. No se culpen ustedes, este ya era un propósito de Dios. ¿Para qué era el propósito de Dios? Para salvar a toda la tierra. Porque para eso fueron los 7 años de hambruna y 7 años de hambre. Esas eran las vacas flacas y las vacas gordas. Entonces, cuando nosotros entramos a conocer estas cosas de la presencia de Dios, por eso te estaba hablando del otro día, por eso es que en esta lectura, en Génesis 41-38, es que a mí me llamó la atención cuando dice que el faraón siendo de eso un tipo que solo van con sus dioses y todo eso, hasta Dios del agua, Dios de la tierra, Dios del mango, el Dios del gato. Si tienen el gato pelado, ese gato te gusta. Y tú sabes lo que es que salga de palabra del faraón, esta palabra que dice, ¿acaso hallaremos a otro hombre como José, en quien está el Espíritu de Dios? Como el faraón, siendo idólatra de todos sus dioses que tiene, y conocía del Espíritu de Dios. Eso no necesita anteojos. Por eso es que cuando tú te encuentras con personas y vos ves como las personas, como dice Dios, que nosotros somos testigos de Él en su palabra, cuando llevamos palabra de Dios, por eso es que tú ves cómo te tratan personas a veces, que te tratan súper bien y eso, y te reciben, porque se refleja en ti, no la persona que tú eres, sino aquello que tú llevas dentro. Ya refleja, ya te sienten las personas. Como me dijo Willy, ¿y ustedes dos? Ay, mi hermano, si tú vieras qué linda esa familia que tú tienes, que se refleja aquella cosa que hay, humildad que hay. Entonces me habla, tu niña con esa carita que tiene, es una humildad, eso, ¿sabes cómo te pone, William? Te alaba porque aquel, ¿sabes cómo tú dices? ¿Sabes cómo dice? En ella tengo complacencia. ¿Sabes cómo dijo Dios? En él tengo complacencia. Tú dices, gracias a mi Señor, en ella está el Espíritu de Dios ahí, yo tengo
me siento contento. Amén. ¿Y sabe por qué es eso? Porque gracias a Dios, Él nos enseñó, nunca es tarde para buscar al Señor, nunca es tarde para buscar la presencia de Dios. Por eso tú nunca te sientas, no, nunca es tarde. Usted busca la presencia de Dios, Él va a estar ahí contigo. Nunca es tarde, la gente se equivoca. Dios nunca llega tarde a la cena. Dios está ahí siempre. Antes de que tú sirvas el plato, ya le está preparando el tenedor. Entonces, nosotros tenemos que analizar todas estas cosas, porque lo bueno de todo esto es que si nosotros vamos a buscar presencia de Dios, tenemos que hacerlo bíblicamente, donde está Dios nos dio esos ejemplos. Entonces no podemos venir inventando cosas si está en la Biblia. Entonces tú no puedes venir, si vamos a hablar de la presencia de Dios, tú vas a hablar de la presencia de Dios bíblicamente, no vas a venir a hablar de la presencia de Dios y que en 1930 la Teresa se sacó un mango y cuando lo cultivó era un coco. No hay ningún invento. La palabra de Dios tiene todos sus ejemplos, uno por uno. Y eso que el Señor me lo presenta de una manera que te digo, que es como te dije el otro día, y no hay equivocación. Tú vas leyendo uno sobre el otro y él mismo encaja. Y no tenés que buscar tú hacer un bosquejo y después lo dejar a la mitad porque tenía como 20 versículos, pero hermano, el jefe me mandó. Hay que venir y entender que donde 2 o 3 están en mi nombre, ¿qué dice Juan 16:13? Y os haré saber las cosas que han de venir. Yo se lo voy a saber primero, no voy a inventar, yo te voy a decir lo que viene. Entonces, cuando nosotros leímos Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Dime si ya no se ha cumplido eso en ti, William. Amén. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en lo mismo? Si nosotros pasamos adelante a ver el Pentecostés y hablar de eso y hablamos en lengua. No pasábamos a hacer eso. ¿Por qué? Porque no teníamos al guía que nos estaba haciendo conocer la verdad. Pero cuando le conocimos, ya ahora ese hombre no va y se para en eso a hacer ese ridículo, no va más nunca en su vida. ¿Entendiste cómo es la cosa? Por eso es que la palabra de Dios se lee y se escucha, porque escrito está, no es invento. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién es el que te va a guiar? ¿Matusalén? No. ¿Quién te va a guiar? ¡Amén! No, tampoco. ¿Quién te va a guiar? Aquí lo dice. Aquí te lo dice. Y Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Sabes de quién hablamos? Donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí. Entonces, ¿quién habla bien? El Espíritu. Ese que está ahí. Todo tiene su lugar, todo tiene su palabra, lo que hay que discernirla. ¿Y cómo la discernimos? ¿A través de quién estamos hablando? A través de la presencia de Jehová, de su Espíritu, de Jesús, de Yahweh, de Adonai, del que le quieran poner nombre porque es el mismo. ¿Entendiste? Entonces, sino que hablará todo lo que oyere. A veces nosotros nos ponemos a hacernos preguntas y nos ponemos a hablar aquí y a discutir a veces. Eso lo permite el Señor. Él nos permite hablar todo lo que oímos y hablamos de eso, pero Él te dice la verdad. Yo estoy ahí, yo no dejo que se me maten, pero después los desenredo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hablamos de algo y nos quedamos en el tema, y después el Señor desenvuelve la situación? Porque eso es Dios. Entonces, comenzamos una prédica y comenzamos a hablar, sí, vamos a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque ya fue derramado en nosotros. ¿Y a través de quién? De nuestro Señor, desde el inicio, desde la creación.
porque así te lo dice. Por eso es que Génesis, donde comenzamos, 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde somos formados? Nadie me va a engañar, tú veniste de sangre real y tú eres del rey de Roma y de Italia y donde tú quieras ser rey. ¿De dónde saliste? Oye, El pueblo. pero ¿de dónde saliste? ¿Tú vienes de España? ¿De dónde? No, las mujeres no, porque las mujeres salieron después de que estaba la piedra hecha, le sacaron una costilla para hacerlo. ¿Vale? De la cigüeña. Ustedes las mujeres vinieron de la cigüeña. Entonces, fíjate bien, desde la creación de la tierra, dice en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ya sabemos que venimos del polvo de la tierra. Y después que nos hizo el molde, porque dice que a su imagen y semejanza nos hizo. Entonces, ya estamos creados a su imagen y semejanza, pero somos un pedazo, una estatua de tierra, de barro ahí. ¿Tenía vida eso? Era una estatua. ¿Qué hacía falta, rey, para que se moviera esa estatua? ¿Y quién es la vida? Dice Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quién lo dice? Jehová. Jehová de los ejércitos. Entonces, lo dice el Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Del polvo venimos. ¿Y qué hizo cuando estábamos hechos ese pequeño estatuita ahí, a tu imagen y semejanza? ¿Qué hizo el Señor? Vino y sopló en su nariz. ¿Por dónde entró Jesús? ¿Por dónde entró el Espíritu de Dios en nosotros? Por aquí, mira. Y se metió allá dentro de nosotros. Y ahí está forever and ever. Y ahí está para siempre. Amén. Porque así lo dice. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Y por qué tú tienes que ver que te confirma que hay una confirmación de Dios en eso? Porque entonces te dice, y sopló aliento en su nariz, y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y qué te dice en Juan 6:63? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿quién es el que habló? ¿Quién es el que nos hizo vida? El espíritu. Entonces, si nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos que somos un pedazo muerto, y el Espíritu de Dios entró por nuestra nariz, un solo aliento de vida, y Jesús, el Espíritu de Dios es vida, por eso vino el hombre a ser un ser viviente. Ahora viene la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? A ver si ustedes saben cuál es la segunda parte. La segunda parte ya en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? Que lo hemos hablado varias veces, lo que pasó con Nicodemo, que le dijo que nosotros tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Tenemos que nacer de nuevo. Y entonces, ¿cómo yo entro en la barriga de mi mamá por segunda vez? Pues animal bruto y eso. Si eres maestro de ley, entonces no vas a saber cómo me va a preguntar eso. ¿Sabe lo que quería decir el Señor? Lo que dice, ¿qué es lo que quiere decir el Señor? Lo que dice Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí no se queda nadie perfecto. Eso es la segunda parte, al nacer de nuevo nosotros. Nacer de qué nacemos, y con el espíritu que se nos puso desde el inicio. Pero aquellos eran elegidos en aquel tiempo. Ahora es toda carne. Por eso es que tú, ¿de dónde sacas que ven a recibir el Pentecostés? Porque si no has recibido el Espíritu Santo, ¿dónde está eso si aquí lo estás leyendo lo que es?
¿Entendés, Luis? Aleluya. Entonces, ¿de dónde salen estas cosas? Si aquí, en la Sagrada Escritura, está más que claro con ejemplos como el Señor nos guía y nos da los ejemplos de su lectura, de su palabra, por eso dicen que hay que saber escuchar al Señor. ¿Y cómo lo escuchas? A través de su palabra. ¿Y cuál es su palabra? La Sagrada Escritura, la Biblia. ¿Cómo quieres hablar y oír la voz de Dios si no lees su palabra? Por eso es que las enseñanzas de Dios a mí me encanta cuando hay algo como, por ejemplo, este año se iba a comenzar a predicar y a hablar de la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. Nos preferimos tirar todo el mes del amor. Ahora viene San Patrick y después viene San... ¿También que sigue después de San Patrick? Easter. Los huevitos. Mira, es Y ahora Easter va a estar caro, pero no hay huevo. New Year's, Thanksgiving, Easter, Mother's Day, Father's Day. Y el día del pastor. Y el pastor en julio, pero para eso Si estos son los días feriados del año, los días de los ministros, eso era que ser una... El buen pastor fue Dios y nunca tuvo celebración del día del ministro, nunca lo celebraron. Y el cumpleaños mío me voy para la pega. Y me voy a pie porque ya no te puedo montar ni en aviones ni en carro. Comienzo a caminar desde abril. Empieza ahora. Y ya cuando llegue, llegó solo el pantalón, ¿ya ves? Ya cuando llegue, llega solo el pantalón. Entonces, ¿qué entendemos nosotros de buscar presencia de Dios? ¿Qué entendemos nosotros de buscar presencia de Dios? buscar del Señor, buscar del Espíritu, buscar de... Pero, ¿de qué forma? A través de las escrituras, orando y leyendo la Biblia, y haciendo el bien, y no haciendo mal, y no hablar de nadie, y no ser... Se vale todo. O sea, ¿por qué se vale todo? Porque no hay presencia de Dios, no hay espíritu de Dios. Dios ha abandonado los templos. Dios se ha alejado de los templos. Porque no estamos caminando en la presencia, no estamos caminando en el camino que Dios trazó para nosotros, no estamos haciendo su voluntad. Entonces se ven estas barbaridades, se ven estas cosas que esto es ridículo. Y Dios no lo va a burlar nadie, Dios no puede ser burlado por nadie. Y no se dan de cuenta. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo los ha cegado para que no puedan ver estas cosas. Pero donde hay presencia de Dios tú puedes ver más allá de lo que los otros no ven. Entonces a eso es que hablamos de buscar la presencia de Dios, caminar con Dios, para que tus ojos sean abiertos espiritualmente y puedas ver estas cosas que no se ven. Camina con el Espíritu y tus ojos espirituales serán abiertos y vas a poder ver cosas. Pero esta barbaridad que estás viendo y eso, entonces, sí, la pajita que tiene en el ojo, sí, hablamos del católico, sí, la pajita que tiene ahí, pero no miran la clase de horcón, que ya no es ni la rama, sino el horcón que tienen en los ojos, no lo ven. Y estamos criticando a aquel que tal vez lo que tiene una... Tal vez aquel de verdad lo que tiene una pajita en el ojo, es lo que tiene una palo de coco de eso. Pero sí señalamos. Y donde hay paciencia de Dios, hay amor, hay paciencia, no andas señalando a nadie, ves que Dios viene ahí ya, y está Dios contigo, entonces ahí miras que hay movimiento de Dios. Entonces el enemigo tiene que huir de esas cosas, ¿no? Está metido ahí porque no puede huir, porque no... ¿Por qué se ha metido? Porque no hay espíritu de Dios. Tan sencillo. Eso es como la palabra, llega a una casa, la paz sea con vosotros, y si no te reciben, sacó el polvo de tu pie, como llegas a un templo.
Entonces mira esta cosa, la Maldonado esa hora de vuelta con el otro Maldonado, ya divorció a este pobre muchacho, ese otro pastor llorando, porque parece que hace buen trabajo la mujer. Me lo veo llorando por él. Ay, porque ahora me abandonó y yo la quiero. ¿Y qué pasa que ahora ella volvió con Maldonado? Con Maldonado recogía más el uno al otro, una unión. Pero recházame y te vomitaré de mi boca. ¿Qué te estoy diciendo? Yo no voy a estar ahí. Te la mira, te la juegas vos solito. Lo que le pasó a Saúl. Saúl lo abandonó. ¿Qué le pasó a Saúl? Ahí nomás cayeron a buscar pitonizas y tal. Ya estaba endemoniado, ya tenía que cantarle a David una cancioncita para que durmiera. Ya lo tenían atormentado. Entonces, ¿por qué? Dios te vomita y te queda tan intemperie. Estás libre para que entre cualquier monstruito de esto y te haga pedazos. En los templos estamos dando esa oportunidad al enemigo. ¿Por qué? Porque no estamos buscando la presencia de Dios. Porque no estamos caminando en la presencia de Dios. No, mamá, yo la saqué de ahí. Yo la saqué de ahí. Yo la saqué de ahí. Sí, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿entendés, William? ¿Cómo es la cosa? Si nosotros abandonamos a Dios, nos alejamos de Dios, ¿qué es lo que ha pasado en los templos? Es como Saúl, ¿quién entró ahí? Los demonios. Te abandonas del Señor y tú estás predicando otra cosa, que no es el amor, no es el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién tú crees que pasa? Dios se aleja de ti y están los demonios ahí. Pero eso es que hay mira barbaridades. Por eso es que está celebrando San Valentín. ¿Qué es eso? Por eso es que, porque ha entrado los paganos, ha entrado el espíritu malo. Pero ya entienden ustedes lo que es buscar, y en los templos hace falta mucho la presencia de Dios. Y por eso Dios está insistiendo en que se hable sobre la presencia de Dios. Porque hace falta la presencia de Dios. Hace falta la presencia de Dios en los hogares. Hace falta la presencia de Dios en la vida de nosotros. Hace falta la presencia de Dios en el enfermo. Hace falta la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hace falta? Buscar de la presencia de Dios, buscar de Dios. Entonces muchos ya tenemos por confianza de que porque fuimos el domingo a la iglesia ya está completo, ya aplausos, ya estamos salvos. No, hombre, estamos lejos. Hay que buscar presencia de Dios. ¿O ustedes creen que porque nos juntamos aquí el viernes y eso es buscar presencia de Dios? Buscar presencia de Dios es, hermano, yo tengo palabras para dar hoy. Permíteme que voy a predicar yo. Dios me habló. O yo tengo algo que enseñar. O yo tengo algo que enseñar. No, ese es adivino, ese es algo. Usted la llamaron. Usted lo llamaron. ¿Cómo me va a decir el doctor a mí? No tome más café ni comas el pan dulce de Starbucks. ¿Cómo me va a prohibir el Starbucks? ¿Cómo él sabe que yo voy a Starbucks? Hay que hablar del Evangelio, hay que llevar esto, William. Yo sé que está duro, pero hay que tratar de que la gente comience a buscar la presencia de Dios en su casa, en su familia, en su persona, en uno mismo. Vos que tenés tu hijito, hablarle a él sobre la palabra de Dios y predicarle sobre a tu hijo. Yo hablé con él hoy, me dijo que un día de esto viene él contigo. Me dijo que él va a venir un día de esto. Y entonces hay que comenzar a hablarle a la gente que busca la presencia de Dios, hay que llevar el Evangelio de alguna manera. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que quería predicar sobre Mateo 24? En Mateo 24 dice que se comenzará a predicar el Evangelio en todos lados y después vendrá el fin. Así. O sea que ya ahorita nosotros no estamos viendo a nadie, tal vez estamos solo nosotros hoy.
pero vendrá un momento en que la gente va a buscar y después viene el fin. Y ese es el problema, que así dice la Biblia, que busquen mientras pueda ser allá, porque vendrá el tiempo en que buscarán y ya no va a estar ahí. Ni siquiera la palabra. Entonces hay tiempo, ahorita estamos a tiempo, hay que buscar la presencia de Dios. Aleluya. Bueno, vamos a orar entonces para el... ¿Qué hiciste de comida? Nada. Bueno, yo vi demasiado público y no. Pero siempre que sea un pancito, un sándwich o algo se hace. Bueno, yo traje pancitos para que tomen con café, pero tú no, solamente me No, yo no puedo comer. Que se come un pan. A mí también me quitan el pan, ¿verdad? No, usted no, usted está bien, usted va y lo veo ahí visitando la mano. Bueno, dale, entonces oren por la despedida, de tratar de que la gente comience a buscar la presencia de Dios en su casa, en su familia, en su persona, en uno mismo. Vos que tenés tu hijito, hablarle a él sobre la palabra de Dios y predicarle sobre a tu hijo. Yo hablé con él hoy, me dijo que un día de esto viene a él contigo. Me dijo que él va a venir un día de esto. Y entonces hay que comenzar a hablarle a la gente que busca la presencia de Dios, hay que llevar el evangelio de alguna manera. ¿Te acuerdas que yo te había dicho que quería predicar sobre Mateo 24? En Mateo 24 dice que se comenzará a predicar el evangelio en todos lados y después vendrá el fin. Así. O sea que ya ahorita nosotros no estamos viendo a nadie, tal vez estamos solo nosotros hoy. Pero vendrá un momento en que la gente va a buscar y después viene el fin. Y ese es el problema, que así dice la Biblia, que busquen mientras pueda ser allá, porque vendrá el tiempo en que buscarán y ya no va a estar ahí. Ni siquiera la palabra. Entonces hay tiempo, ahorita estamos a tiempo, hay que buscar la presencia de Dios. Aleluya. Bueno, vamos a orar entonces para el... ¿Qué hiciste de comida? Nada. Bueno, yo vi demasiado público y no. Pero siempre que sea un pancito, un sándwich o algo se hace. Bueno, yo traje pancitos para que tomen con café, pero tú no, solamente me No, yo no puedo comer. Que se come un pan. A mí también me quitan el pan, ¿verdad? No, usted no, usted está bien, usted va y lo veo ahí visitando la mano. Bueno, dale, entonces oren por la despedida de William y por los No alimentos. está hoy. Oren por la despedida y los alimentos. Sí. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por todos los momentos que tú nos das. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú nunca nos abandonas, Señor. Aunque seamos nosotros descuidados contigo, aunque nos comportemos mal, Señor, aunque hagamos lo indeseado delante de tu presencia, tú estás ahí con nosotros, Padre. Tú nos cuidas, nos guías, nos amparas, nos proteges. Sabemos, Señor, que porque tú conoces los corazones, Señor, y tú sabes que nosotros estamos pendientes, por lo menos tratando, Señor, de buscar de ti, aunque los tiempos sean peligrosos como son los tiempos, Señor, solamente tú sabes, Padre. Perdónanos porque somos injustos contigo, Padre. Gracias, pero tú estás presente, tú nos guías, Padre amado. Aquí, Señor, tú sabes que han faltado muchos hermanos, Padre. Tú sabes lo que están haciendo, dónde están. Tú sabes, Padre, cada cual que lo que le conviene hacer, pero yo sé que tú lo cuidas también, Padre. Tú cuidas a la familia, tú cuidas a cada hijo tuyo. Tú cuidas, Padre, a todo aquel que te busca. Primero lo de la fe, Padre. Está escrito así. Pero, Señor, tú estás al tanto de que ninguno se pierda, pero los que han tomado la decisión de no seguir, Señor, tu presencia, tú, Señor, los dejas. Por eso diste libertad de que cada cual toma la decisión que quiera hacer. Te agradecemos por esta noche, porque tus consejos, Señor, son buenos y nos guían, Padre. Gracias te damos ahora, Padre amado. Los que vinimos, Señor, a buscar de tu presencia, aquí a reunirnos, Señor, nos traíste con bien a este lugar, así mismo, Padre. Llévanos con bien a donde quiera que vayamos. Gracias, Señor, si hay algún alimento que vayamos a consumir, lo que va a pasar en esta noche, sé tú, Señor, el que haga las cosas, la obra en nosotros. Gracias, Juan. Bendito sea tu nombre, alabamos tu Espíritu por siempre y para siempre, Padre.